Asesinos, personas sin límites que utilizan el tiempo de sus vidas para interrumpir la de otros. En el apogeo de su crueldad, ahora enfrentan el desafío final, degustar su propio veneno ante la inminencia de la sentencia de muerte, donde su único arrepentimiento es haber sido descubiertos. Testifica con nosotros el último día en la tierra de estos individuos oscuros, desentrañando el laberinto de sus mentes perturbadas mientras se preparan para el desenlace inevitable. David pasó de delitos menores, como robo y la venta de su propio cuerpo para fines sexuales, a aterrorizar la ciudad de Oakland, California, entre marzo y diciembre de 1980, acabando con la vida de al menos 4 personas mayores en sus hogares. En enero de 1981, Mason estuvo involucrado en una persecución policial y logró escapar, pero dejó su automóvil atrás. Las autoridades utilizaron la información obtenida del vehículo para localizar su hogar, donde pudieron hablar con la madre y el hermano de Mason. La pareja proporcionó una cinta de video hecha por Mason, en la que confesó todos sus actos, describiéndolos en detalle. Había dejado el video con su familia en caso de que algo le sucediera. Con base en las confesiones de Mason, se emitió una orden de arresto y, el 4 de febrero de 1981, cuando la policía llegó al Holiday Inn donde se hospedaba, no ofreció resistencia y fue detenido sin incidentes. Mason confesó todos sus crímenes, pero añadió un asesinato más a la lista que ya tenía la ley. Confesó haber acabado con la vida de su amante, Robert, durante una discusión, porque Robert admitió haberlo infectado intencionalmente con herpes. Antes de su juicio, Mason fue mantenido en la cárcel del condado de Alameda, donde él y un compañero de celda se unieron para acabar con la vida de otro recluso. Al inicio de su juicio en 1983, Mason se declaró no culpable de todos los cargos en su contra. Sin embargo, fue considerado culpable de los 5 asesinatos en enero de 1984. Mason fue condenado a muerte y transferido a la prisión estatal de San Quentin, donde permaneció hasta su ejecución. Con el tiempo, Mason se enamoró de una mujer llamada Charlene y se casó con ella mientras esperaba su pena. A medida que pasaba el tiempo, el delincuente condenado y esposo se abrió sobre su culpa, admitiendo todos sus crímenes y mostrando un gran remordimiento por el daño que había causado. Mason mostró remordimiento, pero nadie sabía la extensión de este hasta junio de 1993, cuando retiró voluntariamente un recurso que su abogado había presentado. Si hubiera permitido que el recurso siguiera adelante, podría haber obtenido un nuevo juicio que podría haber anulado su condena a muerte, pero Mason no quiso aprovechar esa oportunidad. Su fecha de ejecución fue entonces fijada para el 24 de agosto de 1993 a su solicitud. Pocas semanas antes de su ejecución, Mason concedió una entrevista a algunos periodistas en la que describió su tiempo en el corredor de la muerte. También habló sobre cómo entendía el dolor que causó a las familias de sus víctimas y cómo estaba listo para asumir la responsabilidad por sus acciones. Aunque Mason recibió más de 200 cartas de personas que le suplicaban que reconsiderara su apelación, su decisión estaba tomada. A medida que se acercaba la fecha de ejecución, Mason eligió pasar su último día en la tierra con su familia. Cuando se le preguntó sobre su última comida, se negó a hacer un pedido y pidió que le sirvieran la misma comida que a los prisioneros. En sus últimas horas, Mason solicitó acceso ilimitado al teléfono, optando por no hablar con un sacerdote, y su último pedido fue un vaso de agua con hielo. Mason fue ejecutado en la cámara de gas el 24 de agosto de 1993. Al entrar en la cámara, los funcionarios le informaron que tenía el poder de posponer la ejecución, simplemente diciendo que quería apelar su sentencia. Sin embargo, este consejo cayó en oídos sordos, ya que Mason había decidido su propio destino y eligió seguir adelante. Cuando se le preguntó si tenía algunas palabras finales, Mason le dijo al director que no.
David Mason fue el último prisionero en ser ejecutado de esta manera en California. Se conocen pocos detalles sobre el destino final de los restos de Mason, pero, al igual que otros prisioneros del corredor de la muerte, su cuerpo pudo haber sido cremado o enterrado en una tumba sin marcar. Carlton Gary es un asesino en serie estadounidense que supuestamente abusó de 9 mujeres mayores y se llevó la vida de 7 de ellas entre 1977 y 1978. Durante la mayor parte de su vida, Gary estuvo en prisión por una razón u otra, pero era la persona menos sospechosa por las muertes de estas mujeres en el momento de su arresto en diciembre de 1978. Gary estuvo involucrado en un robo en Carolina del Sur y confesó este robo, recibiendo una sentencia de 21 años en marzo de 1983. Solo 5 años después de su sentencia, Gary escapó de la custodia y permaneció prófugo durante 1 año antes de ser arrestado nuevamente. Las investigaciones sobre los asesinatos de estas mujeres mayores por un asesino en serie apodado el Estrangulador de Medias tomaron un rumbo diferente cuando nuevas pruebas llevaron a las autoridades directamente a Gary. Encontraron un arma de fuego y una coincidencia de huellas dactilares que demostraron que él era el delincuente en serie que aterrorizaba la ciudad de Columbus, Georgia. Encontrar su huella dactilar en una escena del crimen podría haber sido una coincidencia, pero no fue el caso, ya que las huellas dactilares de Gary se encontraron en 4 lugares diferentes. Gary fue acusado de los homicidios en mayo de 1984 y, aunque admitió haber estado en las casas de las mujeres, insistió en que no cometió los asesinatos y que otra persona había matado a las víctimas. A pesar de los intentos de Gary por mantener su inocencia, el caso de la acusación en su contra era sólido y con todas las pruebas fue condenado y sentenciado a muerte por 3 de los 7 asesinatos en agosto de 1986. Como prisionero en el corredor de la muerte, Gary estuvo en una celda minúscula donde pasó la mayor parte del tiempo en soledad, como es costumbre para los prisioneros que esperan este tipo de sentencia. Tenía 1 hora de ejercicio al día, una televisión y una radio en su celda para hacerle compañía. Con el paso de los años, Gary desarrolló un gran interés por el arte y comenzó a mostrar su talento artístico. Pasaba el tiempo haciendo tarjetas de Navidad y cumpleaños a mano para la gente. La vida de Gary dio un giro positivo cuando se casó en 1996, conociendo a su novia a través de un grupo de iglesia que visitaba con frecuencia a los reclusos. Además de casarse, también adoptó a la hija de la mujer. A pesar de estar tras las rejas, Gary amaba a su esposa y desarrolló un vínculo cercano con su hija adoptiva. Durante mucho tiempo, Gary esperó ser exonerado, pero ese día nunca llegó. Apeló varias veces a lo largo de los años, pero su sentencia permaneció sin cambios. En diciembre de 2009, a solo 4 horas de su ejecución, las esperanzas de Gary de ser exonerado se reavivaron cuando la Corte Suprema de Georgia suspendió su ejecución para determinar si era necesario realizar pruebas de ADN para probar su inocencia o culpabilidad en los crímenes. Desafortunadamente, todas las esperanzas fueron aplastadas permanentemente en febrero de 2018, cuando se fijó una nueva fecha de ejecución para el 15 de marzo de 2018. Durante sus preparativos finales antes de la ejecución, Gary se negó a comer su última comida y también rechazó la oferta de hacer una oración. Sorprendentemente, Gary no hizo ninguna declaración final antes de su ejecución. A los 66 años, Gary fue ejecutado por inyección letal en la prisión de diagnóstico y clasificación de Georgia, en Jackson, Georgia, que es utilizada por el estado de Georgia como un centro de ejecución, así como un museo que exhibe artefactos relacionados con la historia de la pena de muerte en el estado.
Lo que sucedió con el cuerpo de Gary sigue siendo desconocido, pero es posible que haya sido enterrado en una tumba sin marcar o que su cuerpo haya sido cremado. Gary Gilmore se volvió hacia el crimen a una edad temprana y fue arrestado por primera vez a los 14 años en 1964. Fue condenado a 15 años de prisión por agresión y robo agravado. Más tarde fue liberado bajo palabra en abril de 76, tras lo cual se mudó a Provo, Utah, con su primo. Allí intentó asumir trabajos legítimos 2 veces, pero fracasó en ambas ocasiones. Frustrado, Gilmore volvió a sus tendencias violentas, robando a otras personas y bebiendo. En julio de 76, solo unos meses después de su liberación, Gary Gilmore elevó su estatus de criminal común a asesino. El 19 de julio entró en una gasolinera en Orem, Utah, la robó y antes de salir disparó fatalmente a Max Jensen, un empleado de la gasolinera. Al día siguiente, Gilmore irrumpió en un motel en Provo, pero no salió sin antes usar su arma contra el gerente del motel, Ben Bushnell. La esposa de Bushnell fue testigo del encuentro y vio a Gilmore salir de las instalaciones con la caja registradora. Gilmore accidentalmente se disparó en su mano derecha mientras intentaba esconder el arma en un arbusto. Cuando regresó a un taller donde había dejado su camioneta para reparación antes de ir a robar el motel, el dueño del taller notó que su mano estaba sangrando. Cuando Gilmore salió, el dueño del taller llamó a la policía y dio el número de matrícula de su camioneta. Gilmore fue detenido con la ayuda de su prima Brenda, quien lo denunció a la policía cuando él la llamó pidiendo ayuda con vendajes y analgésicos para su lesión. El juicio de Gilmore comenzó en octubre de 1976 y duró solo 2 días. Fue declarado culpable de homicidio en primer grado y condenado a muerte. La respuesta de Gilmore a esta sentencia fue inusual y llamó la atención de los medios. Aceptó su sentencia y no hizo esfuerzos para renegociar la pena impuesta. Esta respuesta sorprendió a muchas personas y las dejó preguntándose por qué elegiría aceptar un castigo tan severo. ¿Realmente se sentía arrepentido o sentía que este camino era la única manera de acabar con su sufrimiento? Durante su tiempo esperando la ejecución, Gary Gilmore llevó una vida de aislamiento y monotonía, como es común entre los prisioneros en este estado. Sin embargo, algo en Gilmore destacaba. Parecía ansioso por acabar con su vida. La ejecución de Gilmore fue pospuesta varias veces y él reaccionó haciendo una huelga de hambre para protestar contra los retrasos. Demostró su disposición a renunciar a su derecho a vivir cuando escribió una carta a su madre pidiéndole que dejara de intentar apelar en su nombre. Entre noviembre y diciembre de ese año, Gilmore intentó quitarse la vida 2 veces, pero fue detenido a tiempo. En Utah solo había 2 métodos de ejecución: ahorcamiento y fusilamiento. Gilmore optó por el fusilamiento porque pensó que el ahorcamiento podría salir mal. La noche anterior a su ejecución, el 17 de enero de 1977, Gilmore pidió una comida sencilla de bistec, papas, leche y café, pero solo consumió la leche y el café por la mañana de la ejecución. Fue llevado a la cámara de ejecución, donde fue atado a una silla. Detrás de él había sacos de arena que absorberían las balas. La aceptación de Gilmore de su pena no fue lo único que lo hizo notorio. Su elección de últimas palabras también lo hizo famoso. Cuando le preguntaron si tenía alguna última palabra, Gilmore simplemente dijo: «Hagámoslo». Después de su ejecución, el cuerpo de Gilmore no fue enterrado de inmediato. Aunque había sido un criminal durante la mayor parte de su vida, hizo una última buena acción antes de morir. Pidió que algunos de sus órganos fueran donados a personas necesitadas. Después de su muerte, las córneas de Gilmore fueron extraídas y enviadas al centro médico de la Universidad de Utah, y en 24 horas, 2 personas las recibieron. El mismo día, su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas desde un avión. Wesley Allen Dodd
fue un criminal cuyo nombre está grabado en la historia debido a sus terribles crímenes. Dodd inició su serie de crímenes sexuales a los 13 años, que duró una década, durante la cual violó a más de 50 menores. Bajo una fachada de normalidad, se ofreció a cuidar de los hijos de sus vecinos, ocultando sus perversas intenciones. En 1989, su trayectoria criminal culminó en un acto de secuestro en un cine de Washington. La investigación subsiguiente reveló la profundidad de su depravación y el horror de sus actos. Se descubrió que Dodd también era responsable del asesinato brutal de 3 niños en Vancouver ese mismo año. Después de una confesión detallada durante una investigación de 3 días, se emitió una orden de allanamiento para la casa de Dodd. Allí, los investigadores encontraron un archivo macabro, incluyendo recortes de periódicos que relataban sus crímenes, una carpeta con ropa interior de sus víctimas y un álbum de fotos repleto de imágenes de diferentes menores de 12 años a quienes había violado. El descubrimiento más perturbador fue su diario, donde describía minuciosamente sus asesinatos, métodos y planes para futuras atrocidades. Dodd fue posteriormente acusado de asesinato en primer grado, agravado e intento de secuestro. Se declaró culpable de todos los cargos y fue condenado a muerte en 1990. Cuando se le preguntó sobre el método de ejecución, eligió la horca, un método similar al que usó cuando se llevó la vida de su víctima más reciente. Sorprendentemente, Dodd no hizo ningún esfuerzo por apelar su sentencia. Por el contrario, insistió en que su ejecución era esencial para la seguridad del mundo. Afirmó que no podía ser rehabilitado y que, si tuviera la oportunidad, continuaría atacando a niños, encontrando placer en ello. Sus declaraciones pintaron un retrato aterrador de un hombre que parecía estar más allá de cualquier posibilidad de redención. Mientras esperaba su ejecución, Dodd utilizó su tiempo para crear conciencia sobre el abuso infantil. Otorgó entrevistas a reporteros, participó en programas de televisión y habló abiertamente con cualquier persona dispuesta a escucharlo. Incluso mientras defendía su propia ejecución, escribió un manual de autodefensa para menores, ofreciendo consejos sobre cómo protegerse de personas como él. El 5 de enero de 1993, Wesley Dodd fue ejecutado por ahorcamiento en una horca interna en la Penitenciaría Estatal de Washington, en Walla Walla. Su ejecución fue presenciada por personal local y regional, miembros de las familias de las víctimas y funcionarios penitenciarios. Sorprendentemente, sus últimas palabras reflejaron un cambio de perspectiva, ya que afirmó haber encontrado esperanza y paz en el Señor Jesucristo, alentando a otros a buscar lo mismo. La ejecución de Dodd fue un evento raro en los Estados Unidos, ya que fue la primera persona en ser ejecutada por ahorcamiento en más de 30 años. Después de su ejecución, su cuerpo fue trasladado a Seattle, donde se realizó un examen seguido de cremación y sus cenizas fueron entregadas a su familia. Los reclusos en el corredor de la muerte a menudo exhiben comportamientos variados en sus últimas horas. Algunos resisten hasta el final, mientras que otros aceptan su destino con serenidad. Dodd, sin embargo, solicitó una ejecución rápida. Las elecciones individuales durante estos momentos angustiosos siguen siendo impredecibles, y no hay una manera definitiva de determinar cómo alguien elegirá pasar sus últimas horas en la tierra.